Chuck Norris, Jackie Chan, Donnie Yen, Tony Jaa, Jason Statham, Jet Li, Sammo Hung, Van Damme, Mohamed Ali, Mike Tyson, entre muchos otros artistas marciales, son nombres que han sido grabados en la memoria colectiva del mundo. Y de entre todos ellos, un nombre, una figura, se alza como el más grande exponente de las artes marciales. Su nombre es Bruce Lee. Yo soy Bruce Lee. Nacido en San Francisco como Lee Yun-fan, lo que significa protector de San Francisco en chino, el 27 de noviembre de 1940, el que se conoció como el Año del Dragón, Bruce Lee fue un destacado artista marcial, actor, escritor, director y filósofo de origen chino que luego de 32 años de vida logró convertirse en un ícono mundial a través de su modo de vivir, rodeado de misticismo, inspiración y un coraje como pocos se han visto. Hoy, tras casi 50 años después de su muerte, seguimos hablando de él. Pero, ¿por qué? Acompáñame a descubrir al hombre detrás del mito que se convirtió en leyenda. Primeros años. La década de 1940, una época nada fácil para la gente en Hong Kong, y claro está, tampoco para el resto del mundo, puesto que ésta se había convertido en una ocupación japonesa durante unos cuantos años, con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Un joven Li Xiaolong, como se le conocía por aquel entonces a Bruce, en mandarín, y luego de nacer en Estados Unidos dado el trabajo de su padre, que tras un par de meses en gira con la ópera cantonesa, es que en febrero estos regresarían a Kowloon, que por aquel entonces era una colonia británica en Hong Kong, donde Bruce viviría una buena parte de su vida. Su madre relata cómo un pequeño Bruce salía a las azoteas a gritar a los aviones japoneses como forma de protesta y rechazo hacia su autoridad. Y esto fue algo que siempre molestó a Bruce, que hubiese gente que tratara de decidir su destino. Siendo este un joven actor que desde sus años mozos se vio envuelto en la industria del cine, gracias a su padre Lee Hoi-chuen, y no es de sorprender el grandioso futuro que le espera a nuestro joven Li Xiaolong. En una edad temprana Bruce aprendió junto a su padre el Tai Chi Chuan, una forma de arte marcial y meditación como medio para evitar conflictos, puesto que Bruce era un chico bastante conflictivo, que eso de estudiar no iba mucho con él. Incluso se cuenta que llegó a ser expulsado de un instituto llamado La Salle, que era un instituto católico inglés, y, puesto que su actitud hacia los directivos no era buena, además sus calificaciones y reputación como pandillero derivaron en dicha expulsión. Edad temprana, Ip Man y Wing Chun. En algún punto solitario sin su pandilla, se vio envuelto en algún que otro encontrón del que seguro no salió bien parado. Se llegó a preguntar, ¿qué pasaría si no tuviera mi pandilla al pelear? Eso, junto a que consideraba que el estilo instruido por su padre era lento y poco práctico, es que decidió buscar un nuevo arte marcial. Uno de sus amigos en particular, William Cheung, quien siempre se veía envuelto en peleas y aparentemente jamás perdía, fue quien llevaría a Bruce a entrenar su estilo, el Wing Chun, una variante del Kung Fu basado en conceptos tales como la línea central, la economía de movimiento o el ataque y defensa simultáneos. Fue la base de lo que después Bruce adaptaría a su nuevo sistema de pensamiento y combate. Así fue que, luego de una primera mala impresión, Bruce logró entrar en la escuela de Wing Chun del maestro Ip Man, o Ip Man como se le conoce recientemente. Aunque el entrenamiento primerizo de Bruce se dio por medio del condiscípulo mayor Wong Shun Leung, ya que Ip Man se enfocaba en los alumnos más avanzados y en la parte filosófica del arte marcial, y fue así que Bruce aprendió durante al menos 4 años este estilo de Kung Fu. Solo hasta ser expulsado, puesto que sus avances prodigiosos en dicho arte marcial fueron motivo suficiente para que sus compañeros investigaran a Bruce para darse cuenta de que tenía sangre alemana por parte de su madre, haciendo que Ip Man le expulsara, pues este solo enseñaba a chinos. Por estos años además Bruce logró ganar una competición de cha-cha-cha en Hong Kong y una competición de boxeo, siendo él un practicante de Kung Fu. Pero fue luego de ser considerado un delincuente juvenil por la policía de Hong Kong que su padre decidió enviarlo con $100 en el bolsillo a los Estados Unidos. Vida en Estados Unidos. Una vez en los Estados Unidos, Bruce, como la mayoría de chicos provenientes de China, encontró trabajo como lavaplatos, cosa que le permitió llevar su estadía quizá no de la forma que esperaba, pero sí lo suficientemente buena como para incluso entrar a la universidad y estudiar su carrera en filosofía, cosa que influiría en el sistema de artes marciales que en un futuro desarrollaría. Dando clases de filosofía china y algunas de artes marciales en su escuela, fue que Bruce poco a poco se haría de un nombre en Estados Unidos.
conocería a quien en un futuro sería su esposa, Linda Caldwell, su amigo Jesse Glover o Taki Kimura, un joven japonés que sería su primer alumno oficial. Según relata Linda, ella propuso a Bruce la idea de convertir sus enseñanzas en una cadena de escuelas, algo similar a McDonald's, puesto que Bruce tenía planeado que el kung fu chino fuera más famoso que el karate japonés o el judo, puesto que en aquel entonces dicha palabra no se encontraba en el diccionario. Muchas veces Bruce fue desafiado durante su estadía en Estados Unidos, mayormente porque al hacer exhibiciones de su kung fu llamaba a todos los demás estilos y a sus maestros tigres sin dientes, puesto que aproximadamente el 90% de lo que enseñaban no servía para nada. Hallaba en ellos un paripé muy bonito, pero nada útil en la pelea real, cosa a la que Bruce siempre buscó mejorar su técnica. No una competición, no reglas, no jueces, la más pura lucha. Entrenando cosas que en ninguna competición son permitidas, jabs de dedos al cuello, jabs a los ojos, o incluso los atuendos cómodos que dado un contexto real no llevarías puesto todo el tiempo. En alguna de ellas siendo desafiado por un chico practicante de karate, que tras mucho insistir y bajo la premisa de «si no aceptas mi desafío es porque tienes miedo», fue que Bruce aceptó dicho combate, cosa que terminó en el pobre chico de karate reducido en poco tiempo. Pero la que es, sin lugar a dudas, la pelea más famosa que tuvo Bruce, aunque él realmente no la consideró tal, fue su pelea con Wong Jack Man. Wong Jack Man y nacimiento de Jeet Kune Do. Dicha pelea ha pasado a la historia y normalmente se relata como un duelo por el honor de las artes marciales chinas, la libertad de enseñar a aquellos que no fuesen de origen chino y demás. Nada más alejado de la realidad. Esta versión data del libro que la esposa de Bruce escribió posterior a su muerte en Bruce Lee, The Man I Only Knew, donde Bruce, sin ganas de explicar mucho acerca de lo sucedido, le dice que es por enseñar sus secretos a los no chinos, ya que incluso Wong Jack Man enseñaba a americanos en aquella época, cosa que dista bastante de lo que realmente pasó, puesto que Bruce fue desafiado nuevamente tras dar declaraciones por aquel entonces polémicas. El equipo de Wong Jack Man acudió al gimnasio de Bruce, donde él impartía lo que había denominado Jun Fan Gung Fu, o el Kung Fu de Bruce Lee, haciendo uso de su nombre de pila cantonés y la forma en mandarín de Kung Fu, Gung Fu, presentándole a Bruce un desafío que ellos pedían fuese un intercambio de técnicas o un sparring suave, cosa que Bruce negó categóricamente, acordando que este sería un combate real sin reglas. Pasados unos minutos, no más de 3, y luego de un intercambio de puñetazos por parte de ambos, Bruce logra someter a su adversario haciendo uso aún de su sistema original, el Wing Chun, para terminar con Wong sometido en el piso mientras Bruce le dice «¿Es suficiente?», en cantonés, concluyendo así el combate. Posteriormente Bruce, tras esta pelea, decide que su sistema de combate lo limita demasiado, que tiene dificultad al acortar distancias, y considero que como resultado de algún que otro puñetazo inesperado durante el encuentro, fue que en ese momento marcaría el inicio de lo que hoy conocemos como el Jeet Kune Do. Herida, recuperación y futuro en el cine. Un día como cualquier otro, Bruce se hallaba haciendo ejercicios luego de haber decidido mejorar su condición física y método de combate, cuando, como resultado de no haber calentado previamente, es que se lesiona la espalda en algo que como parte del mito de Bruce Lee se suele mezclar con la pelea con Wong Jack Man, cosa que no fue así. Los diagnósticos indicaban que Bruce habría sufrido una lesión seria en la espalda baja, lo cual lo llevaría, en el mejor de los casos, a caminar con bastón, cosa que como todos sabemos, no sucedió. Luego de meses en rehabilitación, que le valieron para estudiar su sistema de pelea y artes marciales, y ayudado con una frase que escribía en post-its que pegaba en todos lados, que decía "Walk on", es que logró levantarse de la silla de ruedas y equiparar su velocidad de pateo a la que tenía incluso previo a la lesión, llegando incluso a superarse a sí mismo. No todo es bueno en esta historia, puesto que dicha lesión dejó secuelas en Bruce que le llevaron a consumir marihuana de forma terapéutica, que después evolucionaría en un consumo recreativo junto con otras sustancias. Es en el primer campeonato nacional de karate, organizado por Ed Parker, que Bruce tendría un segmento en el que haría demostración de su kung fu y habilidades físicas. Es aquí donde podemos verla haciendo flexiones en los dedos índice y pulgar, el puñetazo de 1 pulgada o el de 6. Si para nosotros ya es algo impresionante, también lo fue para un productor de televisión, quien por medio de uno de sus asistentes que presenció dicho evento, decide castear a Bruce para la serie El Avispón Verde.
en la que Bruce debutaría en Hollywood, serie en la que todos quedaron fascinados con los dotes marciales de Bruce, incluso introduciendo un tipo de arma filipino conocido como los chacos, cosa que fue presentada a Bruce por medio de su amigo boxeador filipino Dan Inosanto, y que tras una sola temporada fue cancelada, pero que le valió a Bruce para conseguir amigos y uno que otro papel en series como Longstreet, donde Bruce hace aparición, además de exponer un poco de su filosofía del Jeet Kune Do. Cine en Hong Kong. Luego de muchas decepciones en Hollywood, donde era claro que le seguían despreciando por ser de origen chino e incluso perdiendo el protagónico para la serie de Kung Fu que luego protagonizó David Carradine, serie a la que Bruce aportó muchas ideas, decidió, tras hablar con unos amigos, que sería buena idea probar suerte en Hong Kong, tras perder contratos con Warner para un borrador de una película llamada La Flauta Silenciosa, tras no encontrar las locaciones en India que estaban buscando. Fue así que luego de una visita a Hong Kong, en la que incluso visitó a su maestro Ip Man, que un productor de cine se acercaría a él con la propuesta de hacer una película, puesto que Kato, personaje que interpreta a Bruce en El Avispón Verde, era muy conocido en China, más que el propio avispón, cosa que valió para renombrar el programa en China como El Espectáculo de Kato. De este modo es que Bruce consigue por fin una oferta para protagonizar su primer largometraje. Aunque el estudio se mostraba nervioso y temeroso por poner a Bruce como estelar, sin mucha experiencia, es que decidieron poner un coestelar. Poco duraría hasta que se dieron cuenta de que Bruce era capaz de llevar a cabo la labor de actuar, incluso llegando a hacer modificaciones en el guión, manejando la cámara para los encuadres de las escenas de pelea y dar las coreografías de dichas escenas. Fue así que en 1971 se estrena el primer gran film de Bruce Lee, El Gran Jefe o Karate a Muerte en Bangkok, siendo un éxito brutal en la carrera de Bruce, el éxito que estaba esperando. Dicho éxito le valió para conseguir más películas con la misma productora, que era Golden Harvest, y tristemente con el mismo director, Lo Wei, quien no era mucho del agrado de Bruce. Pese a esta limitación, una segunda película se filmaría en esta sociedad, la llamada Puños de Furia o Furia Oriental, mientras que la primera película, El Gran Jefe, era presentada a Warner Bros. Para facilitar la entrada de Bruce al cine de Hollywood. Una vez concluidas estas dos películas que colocaron a Bruce como el más famoso en toda China, decidió que no quería trabajar más con Lo Wei, así que fundó su propia productora de cine llamada Concord Productions, junto con Raymond Chow, fundador de Golden Harvest, donde este fungiría como administrador mientras que Bruce haría cargo del aspecto creativo. Situada en Roma, la nueva película de Bruce llamada El Furor del Dragón o El Camino del Dragón fue la primera película dirigida, escrita y protagonizada por el propio Bruce, donde logró plasmar su visión del cine de artes marciales de manera más libre que en las películas previas. Una vez concluida El Furor del Dragón, Bruce comenzó a escribir la que sería su cuarta película, Juego con la Muerte, pero que pronto se vio interrumpida por lo que fue la gran oportunidad para Bruce, recibiendo una invitación para estelarizar una película de Hollywood para la Warner Bros. Llamada Operación Dragón o Enter the Dragon, que contaba con un guión escrito al que Bruce desde luego hizo modificaciones para plasmar su filosofía de vida y la cual supuso la película que lo colocó como estrella internacional. Se cuenta que el propio Bruce se encontraba demasiado nervioso con este nuevo largometraje, tanto que había ocasiones donde se rondaban escenas donde él no hacía aparición, dado que él se ausentaba por el estrés y presión que sentía con esta nueva película. Aún con toda esta presión encima, se logró sacar adelante el proyecto, terminando las grabaciones para que Bruce pronto retomara su trabajo en Juego con la Muerte. Últimos días, muerte y legado. Un 10 de mayo de 1973, en los estudios de Golden Harvest, Bruce se hallaba doblando Operación Dragón. Esa tarde se decidió apagar el aire acondicionado, haciendo un pequeño sauna en el estudio de doblaje. Dado esto, junto con el consumo de Bruce de sustancias nocivas para la salud, entre las que destacan marihuana y cortisona para aliviar sus dolores de espalda, y como no, de manera recreativa, es que acabaron en un desmayo en los estudios del que pudieron salvarlo. Posterior a ello se hizo chequeos en Estados Unidos para recibir la noticia de que su cuerpo o su estado físico era idéntico al de alguien sano de 18 años, cosa que solamente ayudaba a Bruce a aumentar su espíritu de invencibilidad. Un par de meses después, el 20 de julio de 1973, Bruce se levanta, lleva a cabo su entrenamiento normal, parte hacia el apartamento de Betty Ting Pei para hablar de su participación en Juego de Muerte, quien además después declaró ser amante de Bruce.
Cerca de las 16 horas, Bruce siente un agobiante dolor de cabeza que bien pudo venir de alguna lesión cerebral como consecuencia del desmayo anterior. Es que Betty le proporciona una pastilla de Quagesic, un fármaco para dolores de cabeza. Bruce se recuesta, pero jamás despierta. Es así como el héroe de miles de personas en Hong Kong muere. Muere previo al estreno de la película que tanto había buscado. La noticia de su muerte impactó al mundo. Operación Dragón es estrenada, rompiendo récords y colocando a Bruce Lee como el héroe de las artes marciales alrededor del mundo. Hasta ahora, como te he contado, no es un misterio cómo Bruce ha muerto. Luego se supo que el 20 de julio de ese año fue el día más caluroso en Hong Kong, y dado que Bruce supuestamente tiempo atrás, por cuestión de estética, decidió retirarse las glándulas sudoríparas de las axilas, carecía de la termorregulación que el sudor provee, además del consumo de sustancias que deterioraron su salud, haciéndole tener cambios de humor y pérdida de peso. Fue así que culminaron con la vida de este artista del alma. Hoy, tras casi 50 años, seguimos recordando su nombre, porque su carisma y fuerza lo hicieron inmortal. Su filosofía, pese a que algunos pueden decir proviene de otros filósofos tales como Jiddu Krishnamurti, Lao Tse, entre otros, logra concebir una forma de vida llamada Jeet Kune Do, que ha servido como inspiración en muchos ámbitos y lugares, por ser un hombre que rompió barreras, que pudo con los muros más altos que habían, por darle cara a los oprimidos a través de sus películas, dándole al mundo un superhéroe de verdad. Es que hoy seguimos viendo su figura en tantos lugares. ¿No me crees? Mira a tu alrededor. The best story for me, I think, when I was young, doing Under the Dragon, fighting with Bruce Lee. And I was behind the camera, waiting. I just see Bruce Lee, then I just run up, then he boom, suddenly my eyes all black because he just one stick right on my head. He missed it, but I do nothing. I just and I just felt a little dizzy, but it's okay. I look at Bruce Lee. Bruce Lee doesn't do anything. He look at everybody and keep acting. Turn around, back until the director say cut. Then he just throw the two sticks, just turn around. Oh my God! He run to me and lift me up. I'm sorry. And actually, I'm not pain anymore because young guy and me, very tough. But suddenly, I don't know why, I just pretend very painful. I just want Bruce Lee hold me along as he can. I said, during the whole day, every time he look at me like this, I said, okay. And I think that's the best moment. And somehow he ran to me, what's your name? I said, my name Jackie. What style are we learning? I said, Southern style. Oh, okay. Then talk to me, Jackie, huh? Jackie. Okay. My name is Jackie Chan. My best story forever. There's no way you could ever knock me out!
That's that! Come at me from whatever direction you like! Y bien, no mires lo que recién ha salido, las cartas de Bob Baker que han sido puestas en subasta. No te concentres en el dedo. It is like a finger pointing away to the moon. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. Mira su legado, mira lo que él siempre quiso, mira lo que te dejó, mira lo que él pensaba del mundo y los estilos. Ahora aún disfruto más viéndolo. Al recordarlo, era un hombre tan impresionante. Yourself Chinese, or do you ever think of yourself as North American? You know what I want to think of myself? As a human being. Because, I mean, I don't want to sound like, as Confucius say, but under the sky, under the heaven, man, there is but one family. It just so happened, man, that people are different. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Yo soy Bruce Lee, tú eres Bruce Lee. Conoce al hombre detrás del mito. Conoce a Bruce Lee. She's